Profe, Bueno, listo, entonces grabemos. Bueno, entonces, este tema se llama concentración. Seguimos en la misma dinámica de lo que hemos hecho en las clases anteriores, donde usamos los elementos de repetición. En este caso, trabajamos una acción que, a diferencia de las anteriores, lo único que importa en ella, o lo más importante, para decirlo mejor, lo más importante es que los elementos estén juntos, cerca, concentrados. Ese es el término, ¿no? O sea, en diseño eso se denomina concentración. Tiene que ver con tomar diferentes elementos, módulos u objetos, porque no necesariamente tienen que ser módulos, y incorporarlos en una zona del diseño. De eso habla la concentración, o sea, en una zona, o también pueden ser varias zonas, pero que se demuestre, se note que en ese momento, en ese punto, está sucediendo concentración. En la naturaleza misma sucede. Un banco de peces, por ejemplo, eso es una concentración, llama la atención en el mar, por el acumulamiento de los peces en cierta zona. O sea, yo puedo ver el mar normal, con sus olas y todo, pero yo veo una concentración de peces, inmediatamente mis ojos voltean a mirar a él. Pasa en el cielo mismo, cuando veo, por ejemplo, una concentración de aves. Veo muchas aves concentradas, volando en el mismo punto. Eso inmediatamente genera atención, llama la atención. Entonces la concentración busca un poco eso, ¿no? Busca denominar o plantear pesadez en unas áreas del diseño más que en otras. Y uno lo ve todo el tiempo en la naturaleza, ¿no? Cuando uno ve estos días que hemos hablado del famoso espacio vital, ¿no? De esta cuestión de pandemia. Pues cuando las personas están a cierta distancia, pues digamos que todo el mundo está en normalidad, pero cuando uno ve una montonera de gente, inmediatamente, wow, uno que no quiere estar ahí, ¿no? Y esto sería, en términos de diseño, una concentración de personas. O sea, hay un punto donde más se notan ellas, ¿sí? Entonces, el tema de concentración entra en ese sentido, ¿no? Hay que trabajar distribuyendo los elementos y acumulándolos mucho más en ciertas zonas que en otras, ¿sí? Las concentraciones, a diferencia de los diseños anteriores, no necesitan una estructura como tal. O sea, pueden ser incluso disparejos las concentraciones. Como, por ejemplo, ¿qué podría ser? Como unas gotas que se lanzan de pintura sobre una pared. O sea, no hay una ligación que ellas se vean organizadas, ¿no? Simplemente se ve la concentración de gotas, pero no hay un orden específico. En los anteriores, ¿sí? Hablábamos de que sí tenían que haber algunos órdenes, especialmente en radiación. ¿Y en cuál otro? Los graduación, órdenes. graduación. En gradación, ¿sí? También existía un orden, claro, en repetición y en múltiple repetición. Incluso también podríamos denominar que existe una obligatoriedad de orden en simetría. ¿Cuál es la obligatoriedad de orden en una simetría? ¿Cuál es? Que los elementos sean ¿qué? Que ambos elementos, por ejemplo, si vamos a hacer un reflejo en el eje X, sean iguales en ambos lados. Mm, que para reforzar lo que está diciendo Sebastián, sean correspondientes, ¿no? Porque no necesariamente tienen que ser iguales. Recordemos que en una simetría se puede hacer una simetría, ¿sí?, aproximada. Entonces, es algo que se pueda. Entonces, miren que en los anteriores hay una cierta acción donde el orden, ¿sí?, se mantiene,
En la concentración no tanto. Pero si yo quiero que una concentración se vea mucho más interesante, pues puedo jugar con eso que ya vi antes. Es decir, yo puedo hacer una concentración teniendo en cuenta los principios de radiación. Yo puedo hacer una concentración teniendo en cuenta los principios de repetición. Puedo hacer una concentración teniendo en cuenta los principios de similitud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que usted puede en este tema utilizar los anteriores. ¿Sí? Lo puede hacer de una u otra manera. Entonces, cuando hablamos de concentración, los elementos pueden ser iguales, como lo decía hace un momento, pueden ser similares, ¿sí? Se pueden incluso superponer unos en otros, unos con otros. Se pueden unir, ¿sí? Se pueden convertir en una masa un poco más estridente, ¿sí? Y siempre vamos a utilizar estos principios cuando hablamos de concentración, para que los tengan en cuenta cuando vayan a hacer su trabajo. Los principios de concentración ya sabemos que pueden ser aplicados con cualquiera de las acciones anteriores que acabamos de nombrar. Y la primera o las primeras son estas. Trabajar en un punto, ¿sí? O por fuera del punto. Yo puedo poner elementos todos acá pegados en este centro, que no necesariamente tiene que ser el centro. Yo lo puedo hacer en una esquina, por ejemplo. Yo podría hacer este mismo diseño en una esquina. Y esto determinaría el punto superior derecho, por ejemplo. Yo puedo trabajar con ese principio. Pero también podría yo denominar no trabajar en el centro ni en el punto, sino por fuera del punto. ¿Qué quiere decir eso? Puedo ejercer una acción gráfica donde este elemento del centro no se toca, pero sí se toca lo externo. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer dos maneras de concentración. En este caso, pues sería este ejemplo y este ejemplo. Y asimismo yo puedo trabajar con líneas sobre la línea, como lo diríamos aquí, o por fuera de la línea, como diríamos en este caso. ¿Sí? Yo ahí puedo hablar de eso. Y algo que vuelve y repite, que lo que hemos dicho todos estos días, es que cuando yo hablo de una línea no tiene que ser ¿qué? Lo hemos dicho muchas veces. Volvamos a repetirlo. Una línea no tiene que ser, exactamente, no tiene que ser recta. Por tanto, yo podría perfectamente hacer una concentración así, ¿sí? O hacer una concentración así, ¿vale? Entonces, es valedero, o sea, se puede plantear desde ese punto de vista. Entonces, tengan en cuenta eso que les estoy hablando. En términos de concentración, pero no lo vamos a aplicar hoy, ojo, hoy quiero que trabajemos aquí, aquí, aquí y acá. En estos 4 quiero que trabajemos. Pero también en términos de concentración podría denominarse que un espacio totalmente lleno es concentrado. Como está sucediendo acá. ¿Cómo está sucediendo acá? Estamos llenando todo el espacio, toda el área es concentrada, ¿sí? Algo muy parecido a lo que hicimos en simetría. En simetría buscábamos llenar toda el área, ¿no? Incluso creo que en esta degradación también, ¿no? Buscamos llenar toda el área. En la radiación también vamos a llenar toda el área, entonces vamos a concentrar. En la primera no llenábamos especialmente unos puntos, bueno, sí llenábamos todo, pero especialmente eran unos puntos, ¿no? Que se llenaban, que eran los de puntos, los de línea y los de plano. Entonces sabemos que podemos llenar sobre un punto, por fuera del punto, sobre una línea o por fuera de la línea. Esos son los más comunes, los que podemos utilizar en un recurso gráfico y podemos aportar para que esa concentración sea interesante, cualquiera de los temas anteriores. Repetición, similitud, gradación, simetría, ¿sí? Radiación, etcétera, etcétera.
La concentración, como lo decía hace un momento, se puede dar hacia el punto, que sería señalar a él, ¿vale? Señalar a él, o salir desde él, lo que decíamos ahora, ¿vale? O sea, podemos hacer ese trabajo. También podemos trabajar hacia la línea o por fuera de la línea, eso también lo decíamos hace un momento. ¿Vale? La concentración libre es aquella que hablaba yo ahora de llenar el espacio, de llenar el área, ¿sí? Y desconcentración es especialmente cuando se percibe que los elementos se expulsan, ¿no? O se ven desagrupados hacia afuera, ¿no? En cierta medida, se ven mucho más sueltos hacia afuera. Se parece mucho a la de la acción de poner los elementos por fuera del punto, es un poco en ese sentido. Y el ejemplos de concentración. Veamos algunos. En este caso, yo podría denominar temas anteriores. Me encantaría que me los nombraran si los alcanzan a percibir. Por ejemplo, aquí tengo concentración, pero ¿qué más tengo en este? ¿Qué ven aquí? De lo que hemos visto antes. Negativo. Negativo, ¿qué más? Gradación. Sí, pero no es tan clara, no es tan clara. Pero sí hay cierto grado de gradación. ¿Qué más? Puntos. Puntos, Y- ¿qué más? Sí, Estaba con el micrófono apagado. Iba a decir que similitud por las gotas que hay en la parte baja exactamente. de la ilustración. Sí, señor, esa es la que iba a nombrar yo. Muy bien, Sebastián. Similitud, Unión. porque se parecen, ¿no? Se parecen, a pesar de que son formas irregulares, se parecen. Veamos esta segunda. ¿Qué vemos aquí de lo que hemos visto antes? Positivo, Simetría similitud, bueno, simetría también. Simetría, ¿qué más? Pero ¿simetría de qué tipo? total. No. Ah, no, la que es similar, parcial, creo que es. Eso. Aproximada. ¿Qué más? Reflejo. El reflejo, sí, pues es lo mismo que una simetría. ¿Qué más? La última que vimos, ¿cuál era? Central, pues que todo tiene como un centro. Gradación. Radiación. Hay No, gradación. Hay gradación, pero también hay de esta radiación. ¿Qué radiación es esta? ¿Sí la alcanzan a percibir o no? Centrípeta. sí. No. Céntrica. Concéntrica. Exactamente. Pero también podríamos decir que hay una insinuación de centrípeta. Sí, la compañera también tiene razón, porque los elementos se pueden mezclar, ¿no? ¿Por qué había concéntrica? Porque quedan claros los anillos, a pesar de que en este caso los estamos mostrando casi cuadrados. Sí hay una acción donde los elementos de una u otra forma señalan el centro, pero porque no están juntos del todo. Veamos esta otra, a ver si la alcanzan a percibir. ¿Qué tenemos aquí en esta? ¿Concentración sobre el punto o cuál tipo de concentración es esta? Sobre la línea. Sobre la línea, exactamente. Y tenemos, ¿qué es esto que está sucediendo aquí a los lados? Gradación. Gradación, exactamente. Y obviamente tenemos similitud y es un trabajo positivo. ¿Por qué es un trabajo positivo? Porque predomina el blanco sobre el negro. Exactamente. Se está llenando un espacio vacío. Muy bien. En esta de acá que tengo, pues tengo 2 puntos de concentración. 1, 2. ¿Tengo similitud? Sí. ¿Tengo negativo? Sí. Entonces vean que se pueden ir mezclando los temas que ya hemos visto. Usted los puede ir planteando. O sea, no es ajeno trabajar con ellos. Concentración. ¿Sí? ¿Radiación de qué tipo? ¿De qué tipo es esta radiación? ¿De cuál está hablando, profe? ¿La de la izquierda o la derecha? Esta. La de las goticas, ¿de qué tipo es? Es una radiación que había 3 tipos de radiación. No me acuerdo del nombre, pero la que no tenía como el centro como tal. ¿Y cómo se llama? Centrípeta, creo que es. Centrípeta, ¿no? Centrípeta, ese es el nombre, no se olviden de ella. En esta otra, ¿qué tipo de radiación tenemos en esta?
De las que vimos en la clase pasada. ¿Cuál? Centrífuga. Centrífuga. Centrífuga, las que están amarradas. Pero hay otra. ¿Cuál otra? Vea los anillos. ¿Cómo se llama esta? ¿Concéntrica? Concéntrica. Muy bien. Entonces veamos que estamos trabajando con un tema que permite la utilización de los demás. Y eso ya es muy valioso porque nos da más libertad, nos da más posibilidades de poder hacer cosas. ¿Sí? Entonces, allá es donde tenemos que ir. Denme un segundito, voy aquí a prender mi ventilador que estoy como con calor. Entonces es algo que nosotros podemos tener, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestro trabajo gráfico. Veamos otro ejemplo. Concentración. ¿Sí? En este caso. Similitud. Similitud. ¿Qué más? Parte de similitud, ¿qué más tenemos? Concentración, similitud, positivo. Acá en esta, ¿qué tenemos en esta? ¿Esto qué es? Radiación. Radiación, ¿de qué tipo? Centrífuga. Centrífugas, porque están amarradas, ¿no? Ustedes vean que, no sé si ya les está pasando, pero nosotros cuando empezamos a ver todos estos temas, comenzamos a ver las cosas en nuestro mundo real, bajo esos términos. ¿No les ha pasado que uno ya va caminando y uno dice, ah, ahí hay una radiación, aquí hay una gradación, o no, o ustedes no se fijan en esas cosas? No, Sí, todavía. profe. ¿Cómo? Que por mi Pocas parte- veces, pero sí sucede. Sí está sucediendo, ¿no? Yo creo que antes ni se daban por enterados que esas cosas estaban por ahí. Pero hoy en día, ya después de haber hecho estas planchas y haber visto estos términos y haber utilizado los conceptos, uno ya comienza a entender dónde están ciertas acciones, ¿sí? Simetría, gradación, concentración total en este caso, concentración sobre la línea, similitud, gradación, concentración, gradación. Esto es un diseño de concentración. Poner tipografías dentro de un elemento. Ya estamos hablando de concentración. Una ciudad, una parte donde se vean todos los edificios pesaditos, eso es una concentración en un paisaje. Cuando uno ve todos estos edificios, eso se llama concentración en un paisaje. Una concentración de árboles, de montañas. Entonces miren que vamos observando dentro de estos diseños los elementos, ¿no? Entonces, pues si uno se pone a ver este trabajo, miren que tenemos radiación, tenemos concentración, ¿sí? Tenemos similitud, ¿vale? Pues hay unas cosas que ahí se van dando, ¿no? Aquí tenemos gradación. Y uno puede comenzar a utilizarlas y a mezclarlas para hacer que sus diseños se vayan volviendo cada vez más interesantes, más llamativos, ¿sí? Buen diseño de gradación, este cartel, de concentración, ¿sí? De similitud, tenemos en este caso. Entonces son cosas que hoy ustedes deben utilizar en sus bocetos, ¿sí? Esto es una similitud, pero también es una concentración, ¿sí? Pero ante todo, es también una estructura de repetición, ¿no? En este caso. Concentración con imágenes, tenemos todos los elementos puestos en un punto. Concentración en la parte superior, ¿sí? Especialmente ahí la tenemos planteada. Miren aquí la concentración tan chévere. Uno ve esto y uno ve todo disparejo, puedes ver como una especie de código, pero uno ve la concentración aquí.
¿Y por qué se da esa concentración? Por la acción de repetición. Los elementos son iguales. Pues por eso llaman la atención. Se vuelven iguales dentro de un contexto, que es, en cierta medida, disparejo. Concentración de unas cajas en el agua, concentración de unas flores y unos tallos. Vean todo lo que hay en esta imagen. ¿Qué es esto que tengo que rayé? ¿Cómo se llama esto que hicimos aquí? Esto que acabo de rayar, ¿cómo se llama? Pues obviamente es una línea, pero lo que está pasando en el fondo. De los Gradación. 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 ¿Dónde estaría la concentración? Estaría aquí. ¿Sí? Y este es un elemento que no lo hemos visto aún, que ya lo vamos a ver en el siguiente tema, que se llama anomalía. ¿Sí? Es un elemento que rompe todo el accionar gráfico. ¿Sí? Aquí vuelve y aparece gradación, anomalía, incluso hay radiación. ¿Por qué estoy diciendo que hay radiación? ¿Quién dice? Porque todas las manos como que apuntan al medio. Exactamente. Entonces, ¿esa sería una radiación de qué tipo? Centrífuga, todas están como sujetadas del pie, ¿o qué? No. No Centrípeta. están sujetadas, están señalando. Entonces, ¿cómo Señalan se hacia llama? un punto, que vendría Entonces, siendo el jugador. centrípeta. Centrípeta. Entonces, no se olviden. Centrífuga si está amarrada del punto. Concéntrica si rodea el punto. Centrípeta si señala el punto. ¿No? Son las diferencias para poderlas ir denominando. Una constelación en nuestro espacio exterior, eso es una concentración. ¿Sí? Entonces, basándonos en ese principio de la concentración, veamos de qué se trata el ejercicio. El ejercicio de hoy, pues, va a tener que ver con este elemento. ¿Y escogieron sus películas o no? Sí, señor. Sí. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, con esas películas que escogieron, ustedes me van a hacer diferentes diseños, ¿sí? Donde me muestren elementos de concentración, figuras de concentración. Entonces, crear un diseño de concentración donde puedan verse módulos concentrados en una zona del plano. Estas pueden ser en un punto, por fuera del punto, sobre la línea o por fuera de la línea. O sea, ya sabemos que se pueden dar esas 4 acciones. El diseño debe estar inspirado. Yo pongo aquí serie, pero no, realmente necesito que sea película. Eso es lo que dijimos la clase pasada. Que no sea animada o basada en superhéroes. También yo hablaba que podían ser clásicos del cine. En este caso, no vamos a usar la televisión. Perdón. Solamente deben ser del cine. El diseño de la plancha debe estar logrado máximo. Ojo que hoy estoy hablando de máximo. 3 colores. No puede pasarse de ahí. ¿Sí? Y debe tener conceptos de similitud y de gradación. O sea, esos son los conceptos obligatorios que debe tener. Si usted le quiere meter otros conceptos, lo puede hacer, pero mínimo debe tener similitud y gradación. Ya sabemos que el área de trabajo es de 31 por 41 y que la plancha es de 50 por 35. ¿Vale? Entonces, eso para que lo tengamos ahí claro. Aquí tenemos un diseño de gradación. ¿Por qué es gradación? Porque empieza fuerte en esta zona y comienza a desprenderse hacia afuera.
Es concentración porque tenemos peso en todo este sector. Tenemos una acción de negativo donde está la concentración, que sería la silueta de la persona. Y los pájaros. Cada que vayan a hacer estos bocetos, piensen en la película que les tocó. Entonces, si a usted le tocó una película donde hay un elemento específico en la historia que se pueda repetir, use ese argumento para hacer su cartel. ¿Sí? Ya sea la sangre, ya sea el fuego, ya sean las balas, ya sean las palabras, etcétera, 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 etcétera. Usted puede usar cualquiera de esas acciones, ¿sí? Para poder determinar su accionar de boceto. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos una concentración, ¿sí? En esta zona especialmente, y se va dando una gradación donde se utilizan palabras específicas para crear toda esa argumentación. Hay un área, especialmente para este diseño, deben dejar áreas libres o áreas menos congestionadas, donde yo pueda apreciar que el elemento, en cierta medida, no impone una gran cantidad de elementos. Si observo esta imagen, tengo la concentración, especialmente en esta área, ya sea por el peso mismo del negro o por la colocación de la tipografía. Veamos otro ejemplo. En este caso, tengo un trabajo de concentración donde utilizamos como recurso principal el rostro y desde ese rostro se desprende un árbol que comienza a mostrar una acción de gradación en cierta medida. La concentración está en esta zona especialmente. Ay, estoy hundiendo el botoncito que no es siempre, se me está yendo. En este caso, tenemos concentración, claro está, es la figura del personaje. Pero dentro de la misma figura del personaje tenemos concentración, que sería esto que estoy mostrando ya. Hay gradación, ¿por qué hay gradación? ¿Quién me diría por qué hay gradación en este trabajo? En este. Por las ramas, Los árboles. Los árboles, ¿qué pasa con los árboles? varía el tamaño, ¿no? El tamaño. Varían el tamaño y cada vez se hacen más pequeños a medida que dan una sensación de distancia. Exactamente. Varía el tamaño y varía el color, ¿no? Para darnos esa sensación de distancia. Veamos otro. Estos ya son ejemplos de algunos compañeros. Entonces, en este caso tenemos un trabajo de concentración donde la persona que hizo este trabajo se inspiró en qué película. ¿Cuál es esta película? Harry Potter. Harry Harry Potter. Potter. Exactamente. Entonces, miren, utiliza concentración sobre la línea, elementos de similitud, ¿sí? En este caso tenemos concentración en esta área, elementos de similitud y gradación, ¿no? En que empiezan a aparecer cosas que ya hemos visto. Aquí tenemos concentración, ¿sí? Y gradación. En este caso la concentración es sobre la línea. ¿Vale? Incluso hay una especie de acción de gravedad, porque los elementos se notan cayéndose, ¿no? Tenemos otro ejemplo.
donde se utiliza un personaje principal y después del personaje principal hay una gradación de botellas, ¿sí? Donde empezamos con pocas y vamos aumentando y vamos aumentando. Tenemos un elemento de anomalía, que aún no hemos visto ese tema, pero el chico que hizo esto utilizó la anomalía, al igual que estos. Y tenemos una acción de concentración, especialmente en esta zona superior. Veamos otro. En este, miren que la gradación es muy clara. La del zorrito. Tenemos el zorro aquí como elemento de anomalía. Y tenemos una acción de desconcentración, ¿no? En este caso tenemos un elemento que va ligado especialmente a esta zona y hay una concentración, incluso él balantea anomalía y anomalía. Hace un trabajo ahí muy interesante en ese sentido. Usted lo puede aplicar. Así no haya visto el término anomalía, puede aplicar ese tipo de detalles. Veamos otro. En este caso hay una concentración, ¿sí? Y una gradación por el tamaño de los pájaros. Tenemos concentración en estos globos del arbolito. Tenemos concentración de estos elementos rojos que salen de esa planta. Concentración de sellos y de logotipos saliendo de unas crispetas. A pesar de que esta plancha, miren esta plancha, observen esta que es muy interesante. A pesar de que esta plancha es muy colorida y muy cargada, ¿dónde están los elementos de concentración? En las estrellas. En las estrellas, exactamente, porque son diferenciadores, ¿no? Y hay estrellas blancas y hay estrellas negras. Él hace 2 puntos de concentración en este caso. Y aparte utiliza el tema anterior, ¿cuál fue? Gradación. No. Gradación sí, pero también usa el otro. Radiación. Radiación, exactamente. Muy bien. Veamos otro. Concentración de líneas, en este caso. Este chico utiliza en el otro una especie de un estómago lleno de elementos. Ahí está haciendo la concentración. Fuego de un lado, humo del otro. Esta es una concentración por fuera del personaje, usando rosas. Vamos a ver si identifican algunas de estas películas. ¿Qué película es esta que está al lado izquierdo? La Bella y la Bestia. ¿No? Bueno, podría ser, pero este se inspiró en La La Land. ¿Sí? Vamos a ver. La La Land, ¿no era que se llamaba ese musical indio? ¿Sí? Mm. Ah, parece. pues la verdad ni idea, o sea, no le di relaciones, pero pues Bueno, ella lo hizo con ese endeavor. Esta yo creo que sí la pilla. sí, eso es Eso es Pulp Pulp Fiction. Fiction. Exactamente, una escena muy importante, ¿no? Es cuando empieza la película. Veamos otra. Esto es basado en una serie de televisión, ¿cuál? La casa de La papel. casa de papel. Sí. Y la del otro lado, Kill Bill. Kill Bill, exactamente. Esta no sé qué película era, pero era una película. Chicos, me imagino que ustedes hasta sabrán cuál es. La araña de Charlotte. Sabría No decir. creo. No creo. La araña de Charlotte es de niñas Este y con otro, un cerdito. este yo creo que sí lo reconocen. Sí, el laberinto del fauno. Arito del fauno. Esta tiene que ver con magos y cartas. Sí, Los ilusionistas. exacto. La de este otro lado tiene que ver con unos escritores. Bueno, no sé. Esta de acá tiene que ver con un The Life of Pi. Ajá. La vida de Pi, creo que se llama. Esta tiene que ver con una película de un asesino serial. No sé si la alcanzan a pillar. ¿Se acuerdan de esa película? No me acuerdo. Es clásica, El silencio Sí, de los... Hannibal Lecter, ¿no? El silencio de los corderos. Sí, exactamente.
Vale, acá tenemos otra. Acá tenemos una de Hitchcock. ¿Sí se acuerdan de esta o no? Psycho. Exactamente. Vuelve y aparece la serie esta de los personajes esta españolas. Esta es Django sin cadenas. ¿Sí? Esta, ¿sí pillan esta o no? Sí, Sí. Mary Poppins. Mary Poppins. Poppins. Esta es de una serie de televisión. Los 100. Esta es de una película. No creo que la pillen, pero me gustó la manera como la planteo. Esta se llama Taxi Driver. ¿Sí la han visto o no? Sí, es de un asesino. sí. Muy bien. Esta, me imagino que la han visto. Esto es un clásico. La de una muchacha que baila y que Desde- tiene Parece Maniac. Esa. Exactamente. Miren el trabajo tan chévere que hace este compañero en la concentración, ¿no? Y vean que todos estos chicos trabajaron limitados de color. Usted trata de hacer lo mismo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué no nos dejas hacer sobre temas de cómics o de animación? Porque no se le ocurre nada chévere y eso es demasiado cliché. Ah, ok. Muy genérico. Sí, eso todo el mundo lo hace y no se inventan nada nuevo. En cambio, estas películas, como no son tan comunes, a ustedes les toca pensar más. Entonces, de eso se trata. Bueno, entonces, el zorro, en este caso, esta, Depredador. 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 Desde que es una película de la cultura pop, me gustó mucho la versión del Depredador que hizo este man. ¿Sí? Es una versión diferente y por eso digamos que aprobé este trabajo. Y hizo un trabajo muy interesante con las lanzas y los cráneos, ¿no? Era lo que... ¿Cuál es esta? Friends. 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 Muy bien. Y ahí terminamos. Preguntas respecto a lo que toca hacer. Entonces, como ustedes leyeron sobre su película, que fue algo que también les pedí que hicieran, entonces, ¿qué vamos a hacer? Identifiquen qué es lo principal de la película, qué es lo que se quiere mostrar en la película o qué es lo que se muestra primero en la película. Busquen dentro de la película elementos que ustedes puedan repetir. Ustedes digan, esto yo creo que puede hacer parte de la historia y se puede repetir en mi cartel. Recuerden que pueden usar gradación, similitud, concentración, ¿sí? Radiación, simetría, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero siempre busquen un elemento que sea característico de la película y que se pueda usar. Así el elemento solamente sea un elemento que uno lo vea solamente en el personaje. Por ejemplo, lo que mostrábamos acá en Taxi Driver. El taxi, ¿sí? Que él lo pone como con agujeros de bala. Incluso miren que hace un trabajo de radiación en las ruedas. Y las gafas en la película solo las usa el protagonista, pero él utiliza ese recurso de las gafas Ray-Ban porque eran muy características. Y las replica y las utiliza en simetría y en gradación. ¿Sí? En la película, en esta, por ejemplo, para ella fue sumamente, la persona que hizo este trabajo para ella dijo, no, esa película lo más importante es ese momento en el cual ella explota en la danza y cae el agua sobre ella y ella abre ese momento, ¿no? Entonces, hizo un trabajo excesivo, muy interesante con las gotas de agua. Miren que es muy bello. Para este personaje, para él lo más importante era obviamente el jinete y el jinete y el corcel, pero después de eso eran todas las acciones de sus setas y de sus movimientos con la espada, ¿no? Y él los traduce en esta suma de letras haciendo una especie de gradación. ¿Sí? Para este personaje, lo más importante para él era obviamente el guerrero alienígena, pero también sus acciones, y eran lo que él hacía con los que cazaba, ¿no? Entonces,
muestra las lanzas, muestra los cráneos que él cazaba y arma toda esta acción. Y así sucesivamente usted puede comenzar a jugar armando sus bocetos. Como usted escogió 3 películas, quiero que me haga 3 versiones, una para cada película, usando el recurso, ya saben, del elemento distintivo y el elemento que se repite, que se degrada, que se acumula en una zona del trabajo. Y recuerden que esa acumulación puede ser sobre un punto, por fuera del punto, sobre la línea o por fuera de la línea. ¿Hay preguntas respecto a los bocetos? No, profe. No, profe. Bueno, Profe, estaba viendo que la mayoría de los, bueno, los dibujos no tenían el título. ¿Se puede colocarle el título de la película? bueno, lo puedes hacer, pero no es una obligación. Ok, gracias. No es una obligación. Y si lo vas a poner, que no sea un elemento que se robe la atención máxima. O sea, que esté, pero que tampoco se vuelva el elemento vital. Bueno, entonces, antes de seguir, yo les voy a mostrar algo que sí necesito que veamos, porque ahora van a bocetar, ¿no? Pero antes de bocetar, necesito mostrarles este proyecto. ¿Me confirman si están bien? Sí se ve. Sí se ve. Bueno, entonces nosotros ya llevamos, esta sería la plancha número 7, ¿sí? Nos queda por trabajar la 8ª y ya se puede decir que la primera unidad ya la sacamos adelante, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, yo les estaba diciendo al principio del semestre que cada unidad se cierra con un trabajo especial. ¿Listo? Entonces, para este caso, yo les voy a mostrar esto porque yo necesito que el fin de semana, aparte de trabajar en la plancha que tienen que entregar para el día martes, tienen que hacerme unos bocetos. No los de concentración, porque los de concentración los van a hacer hoy. Pero el fin de semana sí van a trabajar en los bocetos de este trabajo que necesito para el día martes. Entonces, veamos de qué se trata. Dice, primer proyecto. Y dice, Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez. ¿Alguna vez han escuchado ese nombre? Sí. Sí. ¿Y qué es? Los que han escuchado, ¿de qué se trata? Siendo sincero, no sé o no me acuerdo. Pues es como una muestra de, pues sin ser redundante, de las cosas del Pacífico. Pues yo no he ido como tal cuando son las presentaciones, pero pues una vez que recuerdo, no, pues estaba más pequeña, muestras de comidas, también hay ventas de objetos muy característicos del Pacífico y también pues está presentaciones del pues en este específico es la música, entonces con la marimba y los grupos. Ya, sí, tienes razón. Es un festival folclórico que está enfocado a las negritudes del Pacífico colombiano, especialmente, ¿no? Porque esa es digamos, lo que se busca dignificar y representar en este festival. Las negritudes están ahí muy bien representadas en este trabajo. Entonces yo les voy a leer algo que es importante que ustedes tengan y lean cuando estén haciendo sus bocetos, porque de él dependen los bocetos precisamente. Entonces, nuestro trabajo de cierre va a ser un trabajo independiente al de las planchas, o sea, es un trabajo que vale más que las planchas incluso. Por ejemplo, la suma de las planchas de la primera unidad son el 80% del primer corte. Queda un 20% libre que todavía no hemos hecho. Es este trabajo. El 20% es este trabajo. Por tanto, hay que asumirlo con seriedad y hay que hacerlo bien hecho. Porque este trabajo encierra todo lo que hemos visto en la unidad.
Usted debe plantear todos los elementos que vio en la unidad en este trabajo. Tiene que asumirlos, utilizarlos y representarlos de una u otra forma. Y este trabajo está, como les digo, vinculado a un tema que es el Festival de Música del Pacífico, que se llama Petronio Alves. Yo en este caso pongo ahí cliente, dice Secretaría de Cultura, Santiago de Cali. Eso quiere decir que ustedes para este trabajo deben usar ese logo de la Alcaldía de Santiago de Cali. O sea, debe aparecer el logo de una u otra forma. Ahora vamos a ver ejemplos. Esto está enfocado para un mercado de consumo masivo, es decir, para muchos tipos de personas, ¿sí? Ya sean jóvenes, adultos, mujeres, hombres. O sea, está enfocado para que lo vean todo este tipo de personas. Y lo que vamos a diseñar nosotros es esto. Un afiche de 35 por 50 en vertical. Eso quiere decir que para este trabajo no tienen que hacer el marco que normalmente hacen, donde ponen el nombre, donde ponen la clase, donde ponen el tema, no. Aquí simplemente usan toda el área de 35 por 50 y la llenan con la imagen. Para este trabajo debemos estar enfocados en que esto lo va a ver, como les digo, muchas personas, ya sean nativos o extranjeros, ¿sí? Este festival es de tradiciones folclóricas, es decir, se enfoca especialmente en la música tradicional afro de la zona pacífica de Colombia. Recuerden que el Pacífico colombiano está determinado por el Chocó, está determinado por el Cauca, está determinado por el Valle y está determinado por Nariño. Estos 4 departamentos tienen un litoral, que es toda la costa pacífica nuestra, que es muy, muy rica naturalmente. Es una zona de selva muy, muy fuerte, es muy, muy densa. Y en esa zona se da una gran concentración de personas afro. ¿Por qué sucede esto? Por muchas razones. ¿Cuáles? El Valle del Cauca especialmente era una zona, ha sido desde hace mucho tiempo una zona de plantación y de caña muy fuerte y de otros tipos de sembrados. Y esas industrias en la antigüedad pues no la movían las máquinas normalmente como lo hacen ahora. Esas industrias se movían a partir del esclavismo. Eso hizo que cierta cantidad de africanos llegasen esclavizados a estas zonas. Y esos africanos esclavizados incluso formaban también pueblos libres cuando se escapaban de la esclavitud. Y era lo que se denominaba en cierto momento los famosos sitios palenques, ¿sí? Los palenques. Esos palenques no se hacían en zonas conocidas. Los palenques normalmente se hacían muy alejados de la civilización o de los blancos que los pudiesen volver a atrapar. Y ellos siempre buscaban zonas muy alejadas y normalmente la zona del Pacífico se parecía mucho a la costa africana, que era de donde venían estas personas. Los esclavistas, cuando estaban en la cacería de los esclavos de esas épocas, ellos no entraban al África profunda, ellos solamente capturaban a las personas en la costa. En todas esas zonas de costa, ellos iban con un barco y lo iban cargando y lo iban cargando. Ya cuando el barco estaba lleno de esclavos, se venían para América a vender, ¿sí? Entonces, estas personas tenían mucha ligación también a ese clima y a esas selvas, y veían que estos lugares se parecían mucho a sus zonas y buscaban refugio en estos lugares. Entonces, la zona pacífica es muy fuerte en ese sentido. Ya más adelante, con ciertas también migraciones que se hicieron por minería, buscando oro y buscando otro tipo de cosas, también se dio mucha, digamos, migración de personas afro a estas zonas. Y este lugar está muy, muy rico a nivel folclórico en esta área. Eso ha hecho que a nivel folclórico musical sean muy, muy sonoros, muy notorios, incluso diferentes de toda la influencia musical de Colombia. Y ellos hacen un festival en la ciudad de Cali que se llama el Petronio. Ese festival es muy importante porque las personas que vienen ahí vienen de los pueblos más retirados del Pacífico
Viajan horas, viajan días por barco, por río, por lancha, llegan a Buenaventura, bajan a Cali, hacen sus presentaciones, traen sus representaciones de comida, traen sus representaciones de licores. Entonces es un festival todo alrededor de lo que es la vida, de lo que es la esencia afro en Colombia, en el litoral pacífico. ¿Quién está levantando la mano? ¿Quiere aportar algo, compañero? Sí, profe, eran más unas preguntas. ¿Mm? Entonces, ahorita en clase vamos a hacer los 3 bocetos de las Sí. 3 pósters de película. Sí, señor. Entonces, la plancha para esto quedaría para el martes. No, para el jueves. ¿Para el jueves? Sí, porque hoy es jueves. Ah, ok, entonces la plancha quedaría para el jueves. Y usted nos dice sobre esto, el Festival de Música. Ese es el final, ¿no? Este es el cierre del primer parcial, del Este es primer corte, de la cierre del primera primer unidad. corte. ¿Y este para cuándo sería la entrega ya final? Esto, si nosotros presentamos en bocetos el martes, vamos a trabajar en él el jueves, yo creo que el siguiente martes. O sea, ese sería Ya para te entre digo. 2 martes ya finalizado. Sí, sería según Ok. esto, miremos aquí las fechas. Hoy estamos a jueves, el día de bocetos va a ser el día 14, el día 16 vamos a trabajar en eso y se entregaría, según esto, el día, ay no, perdón, estoy loco. El lunes, el martes es día 7, trabajaríamos el día 9 y se tiene que entregar el día 13. ¿Listo? Listo, profe. El día 13 no, el día 14. El día 14, me equivoqué ahí. Bueno, pero eso es lo que menos les debe por ahora voltear la cabeza. Por ahora sigamos en el tema. Ya la de la fecha, ya lo vamos mirando. Entonces, las características del producto, para que lo tengan claro cuando vayan a hacer el cartel, es invitar a la gente que le gusta la música y le gusta la gastronomía. Recuerden todo ese contexto que acabo de hablar yo. Entonces, específicamente que se muestre la esencia afro y musical del Pacífico colombiano. Hablé que el Pacífico colombiano es una zona natural, prácticamente virgen. El Pacífico colombiano se diferencia absolutamente del Atlántico porque el Atlántico fue la zona de donde el Caribe siempre irradió la modernidad, porque España siempre llegaba al Caribe, los barcos de Europa siempre llegaban al Caribe, entonces toda la zona del Caribe es sumamente evolucionada o urbanizada por esas mismas características. Pero el Pacífico no, porque el Pacífico no tenía una llegada directa. Entonces eso hizo que esta costa siempre se mantuviese muy despojada de esa modernidad. En Colombia, porque es diferente en otros países. Si uno ve la costa pacífica chilena, es totalmente diferente a lo que pasa aquí con nosotros. El mismo Perú, ¿sí? Es diferente a lo que pasa con nosotros, el mismo Ecuador. Pero el Pacífico colombiano ha estado siempre en un atraso sistemático. Eso también pues ha tenido ciertas ventajas, que pues, a pesar de que no ha sido muy urbanizado ni muy modernizado, eso ha mantenido intactos los litorales y ha mantenido intacta la naturaleza, y eso es una ventaja también. Entonces, tengan en cuenta eso que les estoy contando. La africanidad de la gente, tengan en cuenta el folclore, tengan en cuenta la musicalidad, tengan en cuenta la naturaleza, ¿sí? Tengan en cuenta el color, ¿vale? De lo que es el Pacífico, de lo que son los sonidos, de lo que es la música, de lo que es el movimiento, ¿sí? Para este trabajo deben tener varios elementos importantes. ¿Y cuál es? Debe decir Petronio. Petronio Álvarez debe decir. Entonces, debe aparecer todas esas características de las cuales hablo yo en su representación gráfica. Pero debe decir Petronio Álvarez. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cartel.
Entonces, el nombre del festival tiene que aparecer. La estrategia para hacer este trabajo, perdón, que me fui ahí muy rápido. Yo borro aquí. Es trabajar, como les digo, con un afiche, el cual debe tener un título. Entonces, si este es el afiche, debe aparecer un título, ya sea arriba, ya sea abajo, o incluso la mitad. Entonces, título, debe aparecer la palabra Cali. ¿Sí? Debe tener un lugar donde se vean las fechas. Entonces, es importante que averigüen qué días sucede el petróleo para que pongan las fechas. Y debe tener el logo de la alcaldía. Esos son los elementos que deben aparecer en el trabajo. Aquí yo pongo papel, pero esto no, estos tienen que hacerlo igual como hemos venido trabajando. Será graficado máximo 4 colores, no pueden usar más de 4 colores. Tienen que limitarse con los colores. Si trabajo con verde, uso el verde, rojo, amarillo y azul, pero no puedo salirme de ahí, no pueden haber violetas, no pueden haber cafés, no pueden haber colores extras. O sea, solamente los 4 que decidí yo que iba a usar, esos 4 deben aparecer. Para que el trabajo sea gráficamente interesante, usen colores tanto oscuros como colores muy vibrantes, muy brillantes, para que el trabajo tenga color. Usen colores oscuros y colores claros y brillantes. ¿Sí? Hagan como un balance, no se pongan a poner todo con colores oscuros porque entonces la gráfica no va a ser llamativa, no se va a ver chévere. ¿Qué otra cosa debe tener el trabajo? Debe estar pensado, aunque bueno, esto no lo dejo, esto digamos que no es tan radical. Yo aquí lo pongo, pero no lo veo tan radical porque hay chicos que me han hecho otro tipo de propuestas y no. Es decir, usted lo puede hacer en simetría si quiere, pero no es obligación. Entonces, por eso lo subrayo. Pero sí debe tener esto. Sí debe tener estos otros elementos. Interrelación de formas. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué es eso? ¿Quién se acuerda? Unión, intersección. Exactamente. Entonces, en su trabajo deben aparecer interrelaciones de formas. No tienen que ser todas, pero deben aparecer algunas. ¿Qué más necesito que aparezca en el trabajo? Debe aparecer repetición. Quiere decir que deben usar un módulo que se repita varias veces. Deben tener similitud. Deben tener gradación. Deben tener radiación. Anomalía lo tacho porque no lo hemos visto, pero sí pueden usar concentración. ¿Listo? Para este trabajo, para el martes, necesito que presenten 3 bocetos. Necesito que los hagan bien dibujados. Incluso me gustaría que me acercaran al color. Como ustedes están trabajando algunos en papel, algunos en digital, pueden colorear con lápiz de color o pueden colorear en digital. Pero necesito los bocetos. ¿Listo? Para ese día. 3 bocetos bien bacanos, bien hechos de cómo podría verse ese cartel de ustedes. De esos 3 carteles que usted me va a presentar, vamos a escoger, ¿sí?, el mejor. El cual va a ser desarrollado y va a ser entregado para ser evaluado. Entonces, la simetría es opcional, pero sí es obligatorio que tenga interrelación de formas. Cuando esté pensando en el boceto, piense en eso. Es obligatorio que tenga repetición. Es obligatorio que tenga similitud. Es obligatorio que tenga gradación, que tenga radiación y que tenga concentración. Es obligatorio que tenga un título
que diga Cali, que tenga las fechas, que tenga el logo de la alcaldía. Cumpla con todo esto y su trabajo va a ser de una nota muy alta. No deje ningún cabo suelto de esto que acabo yo de plantear. ¿Preguntas antes de avanzar respecto a esto que acabo de decir? Profe, esto, ¿será que ese PDF lo puedes mandar pues al Ah, correo? sí, Algo sí lo así. tengo que mandar, sí, tenés razón. Profe, ¿y el logo y eso tú no vas a mandar para colocarlo? El logo lo pueden buscar en la alcaldía, ahí aparece, lo pueden bajar. Ok. Lo pueden bajar como un vector y lo usan. ¿Sí? Aunque si yo tengo uno por ahí, se los puedo pasar, eso es lo de menos. Bueno, sigamos. Profe, una pregunta, no sé si lo dijiste, qué pena. ¿Los bocetos tienen que ser en una hoja, como dicen ahí? Los puedes presentar en una hoja y los puedes escanear, pero también los puedes hacer en digital. Ah, vale. ¿Listo? Listo. O sea, no hay una obligación exacta en que cómo tengan que verse. Listo. Bueno, veamos esto. Este lo hice solamente para la clase. Esto es un cartel hecho para la clase. ¿Sí? Donde podemos ver los elementos vistos durante todo el curso hasta ahora. Si yo les preguntara dónde hay gradación, ustedes me pueden responder. ¿Dónde hay gradación en este cartel? En los En pájaros. las hojas. En los pájaros, En las hojas también. en las hojas, ¿no? Entonces, miren que ya identificaron dos temas que yo usé y que les estoy pidiendo en el ejercicio. ¿Dónde hay radiaciones? En el turbante y también como en la corona en la parte de arriba. Exactamente. Entonces, miren. Ya resolví dos temas de los que les acabo de pedir. ¿Dónde hay repetición? En las olas, En las olas, sí. los pájaros, Los también las... punticos y los rayitos. Pescaditos. ¿Y las hojas? Sí. ¿Dónde hay simetría? La En cara de los la mujer. peces. Rostro. La cara de la mujer. No se compliquen, digan todo el diseño. Si usted hace un eje, mire. Es lo mismo de un lado y del otro. Hay una variable, sí, de pronto aquí, en este otro elemento y en esta flor. Lo demás es todo igualito. Entonces, También en los detalles de sombra del rostro. exacto. Yo podría decir que hay concentración. Si usted se pone a analizar, este trabajo se ve concentrado especialmente aquí y se ve concentrado especialmente aquí. Estas áreas, a pesar de que tienen aves, se ven libres o se ven más libres que el resto. Yo podría denominar que hay concentración. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo utilizo los elementos vistos antes para recrear este archivo, este trabajo, donde muestro el rostro de una mujer afro, ¿sí? Hablo de la riqueza natural de la costa, muestro incluso la simpatía de ella, la alegría de la mujer, ¿no? Y hago este ejercicio gráfico, ¿sí? Solamente lo hice para el curso, para que ustedes vieran que sí se puede trabajar un proyecto, ¿sí? Enfocado en esa acción. Yo estoy utilizando una mujer, pero no necesariamente tiene que ser una mujer. Usted puede usar un hombre, puede usar diferentes personas, incluso puede basarse más en la musicalidad que en las personas, puede basarse también mucho en la naturaleza, o sea, use esos recursos para hacer sus ideas. Es importante, después de presentarles esto, que se pongan a leer sobre el petróleo. Este fin de semana tienen que ponerse a leer sobre el petróleo, vean videos, escuchen algunas bandas, ¿sí? Hay unas que son muy conocidas incluso, ¿no? Herencia de Timbiquí, me imagino que la han escuchado. Chokip Town, me imagino que la han escuchado. Esas son bandas que salieron del Pacífico colombiano y que hacen parte, ¿no? De la musicalidad de esa zona. Entonces, esas músicas les pueden servir a ustedes como inspiración. Bueno, vamos adelante.
Este fue un cartel que hizo un amigo diseñador, donde él utiliza como eje principal a un hombre que toca la marimba, ¿sí? Este personaje no es cualquier personaje, este es el Gualajo, es un hombre que ya murió, pero que era muy importante en la costa, porque era el maestro de la marimba y le decían el pianista de la selva incluso. Si usted se pone a observar el trabajo de él, pues vea que tiene trabajo de similitud en las hojas, hay similitud en las nubes, ¿sí? Tenemos un trabajo de concentración en la parte tipográfica, ¿vale? Hay una gradación cromática en el fondo, ¿sí? Entonces es un trabajo que no tiene todos los temas porque igual no fue pensado de esa forma como yo se los estoy exigiendo, pero que muestra la esencia musical del Pacífico y la naturaleza del mismo. Este es diseñado por mí para el Petronio, precisamente lo hicimos para el Petronio, donde se muestra la fuerza de una mujer afro y como esa ligación con el paisaje, con el sol y con la selva misma. Este fue un trabajo que se hizo hace ya un tiempo. Se imprimió con máquinas antiguas, por eso tiene como ese acabado. Este se hizo también para Petronio, donde podemos encontrar gráficamente una simetría, radiaciones, ¿sí? Un trabajo de concentración, especialmente en esta parte, repetición en estas zonas, ¿vale? Entonces, miren que aquí aparecen ya varios términos de los que hemos usado. Estos son trabajos hechos por algunos compañeros, ¿sí? Si usted se pone a observar, vean que utilizan colorido, utilizan diferentes elementos, algunos utilizan mucho las ballenas, porque las ballenas vienen al Pacífico a desovar, entonces es algo que sucede mucho en estas zonas. Utilizan mucho la figura femenina, utilizan mucho los tambores, ¿sí? Entonces son elementos que usted puede usar, ¿no? A la hora de hacer su trabajo. ¿Qué se va a calificar para esto? Se va a calificar la presentación, la expresión gráfica, el concepto, la creatividad y el proceso, que es lo que siempre hemos hecho en el trayecto del trabajo. Y estos ya son algunos ejemplos de compañeros. En este caso, vean que el alumno que trabaja con esta imagen utiliza similitudes. Voy a poner un color más fuerte. O repeticiones, podrían decirse porque son iguales. Tenemos concentración, especialmente en esta zona, ¿no? ¿Vale? Tenemos gradación en las ondas, en las notas que van saliendo. Tenemos radiación en los ejes que están detrás, ¿sí? Tenemos el título. Esto que él hizo aquí es lo que se llama en diseño una apilamiento, que es tomar las letras, las palabras, perdón, y separarlas por sílabas y después armar como si fuesen cajitas unas sobre otras. Eso se llama apilamiento tipográfico. Es un recurso muy interesante, especialmente cuando uno no tiene mucho espacio o uno quiere darle más envergadura a una palabra, uno utiliza esos recursos. En este caso, el compañero usa ese recurso y aparte utiliza la palabra Cali. ¿Qué no utilizó él aquí y qué no manejó? Las fechas. Eso le bajó inmediatamente la nota, ¿no? ¿Vale? Entonces, veamos este otro trabajo. En este caso tenemos radiaciones, ¿sí? Especie de radiación concéntrica. Trabaja con ese recurso. Usa una acción de concentración y de similitudes, especialmente en estas áreas, ¿vale? Incluso también se podrían ver algunas gradaciones, porque hace unos cambios de tamaños de los elementos. Usa el logo de la alcaldía. Usa la palabra Petronio, usa la palabra Cali. Le faltaron las fechas,
Es importante que las fechas vayan en el trabajo. En este caso, este compañero hace un trabajo de concentración, hace un trabajo de gradación por color, donde tenemos las manos, después tenemos esta marca como de café, después tenemos esta marca como de un gris. Eso ya es una gradación. Petronio, ¿qué le faltó? Le faltó Cali, le faltaron las fechas y le faltó el logo. No dejen de poner esos elementos. Miren que estoy siendo muy repetitivo, entonces deben aparecer. Este compañero trabajó simetría. ¿De qué tipo es esta simetría? ¿Quién me dice? ¿Concéntrica? No, simetría, Sebastián. Ah, perdón. ¿Qué simetría es? Profe, creería que total, pero no me convence del todo. A mí sí me convence del todo. Es total. ¿Por qué es total? No es exactamente total. Si nos fijamos en las cabezas. Bueno, pero en la formación general es digamos que total. Sí, en esa parte de la estructura general, ignorando las cabezas, sí es total. ¿Sí? Se puede denominar también que hay una radiación. ¿De qué tipo de radiaciones estamos hablando? Hay dos especialmente. ¿Cómo se llama esta? Vean el punto. Vean el punto aquí. ¿Cómo se llama esta radiación? Díganlo pues, ustedes ya saben. ¿No sería centrífuga? Centrífuga, exactamente. No tienen que demorarse tanto para decir eso. ¿Y por qué podríamos decir que hay centrípeta? ¿Por qué? Las cabezas Por que las apuntan cabezas de al las mujeres que centro. apuntan a un centro. Exactamente. Utiliza el mismo recurso del apilamiento, que es dividir por sílabas. Utiliza la palabra Cali. ¿Qué le faltó? Le faltó el logo y le faltaron las fechas. ¿Sí? ¿Qué elementos de diseño usó esta compañera? Simetría de, creo Ahí hay que algo de radiación. gradación. ¿Simetría de qué tipo? Total. No, lateral, ¿no? Pues, ¿cómo se llama? Bilateral. Bilateral. ¿Por qué no es total? Ah, la ballena. Y uno que Solo otro detalle en el maneja sombreado. los ejes, pues, un eje vertical. Solo hay un eje. Ah, Por eso no es total. En una total deben ser ambos ejes. Entonces sería bilateral. Es aproximada por lo que acabo de decir el compañero. Porque hay una ballena que rompe. ¿Sí? Incluso el mismo texto, ¿no? Hay radiaciones. Vean las radiaciones. ¿Cómo las usa? Vean que uno las puede incluso hasta poner ahí no tan evidentes. Miren acá la radiación también. Tenemos una zona de concentración, ¿sí? Especialmente toda esta área del centro, donde está la zona más diciente o más fuerte, podría decir que es concentración. Hay gradación en las letras. ¿Por qué hay gradación en las letras? Se van haciendo más pequeñas y más grandes. Exactamente. Más bien se hacen más pequeñas entre más cercanas al centro. Exactamente, porque hay una intención de tamaños partiendo de un elemento que dice el compañero que es el centro. Profe, en este faltó también la fecha, ¿no? En este también faltó la fecha. Miren que él puso el nombre, puso Cali, puso el logo, le faltó la fecha. No dejen de hacerlo. Eso inmediatamente les cohíbe tener un 5. ¿Sí? Pues no se pierdan la oportunidad de sacar 5 simplemente por no poner un logo. Bueno, sigamos con otro ejemplo.
Esto lo hizo otro compañero. Cali Petronio, miren lo interesante, él hace una silueta de una persona, pero no usa literalmente a la persona. Esto es lo que se llama en diseño o en comunicación una metáfora, porque quita la piel de la persona y la reemplaza por otra cosa. Quitó a la persona, o sea, dejó la silueta de la persona, pero la piel la quitó y puso el mar dentro de la persona. Eso se llama una metáfora. ¿Sí? Ustedes pueden hacer metáforas también en su trabajo. Me pueden mostrar cosas un poco. Cuando uno hace el trabajo de las metáforas, uno hace que los trabajos sean más llamativos, sean más poéticos. ¿Sí? Las metáforas sirven mucho en ese sentido. En este caso, otro ejemplo de compañero, utilizan la simetría. Y ahí terminan mis ejemplos. Entonces, estos bocetos son para el día martes. ¿Cuántos? 3 bocetos. ¿Cuántos colores? 4 colores. ¿Cuáles son las acciones que deben tener en cuenta a la hora de plantearlo? Pues aplicar los conceptos vistos en clase hasta ahora, ¿no? Les voy a poner el vínculo de descarga para que lo bajen de una vez desde el Drive y no tengan que mandarse. Ya les hago eso. Entonces se los pongo en el chat. Listo. Entonces, son las 3:22. Nos vemos a las 4:10 para ver bocetos de concentración. ¿Listo? ¿No se supone que íbamos a hacer de la película? Ah, sí. No, perdón. Pues por eso, concentración. Sí, me confundí, profe. Profe, eso que mandaste ahí, Drive, ¿qué era? Lo de Petronio. Esto. Para que lo descarguen y lo tengan ahí, lo lean y vean los ejemplos de los compañeros y tengan inspiración para hacer su trabajo. Pero también les recomiendo que el fin de semana se escuchen una que otra cancioncita de Herencia de Timbiquí, de Chucky Town, y busquen los grupos más importantes y escuchen una que otra canción. Son bastante pegajosas. Lean sobre la costa pacífica, lean sobre muchas cosas que suceden en este lugar y planteen una idea, ¿no? Gráfica de lo que podría llegar a ser esa acción. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Para los bocetos de concentración, como usted escogió 3 películas, hágame 3 bocetos, 1 para cada película, y me los muestra ahora a las 3:10 a las 4:10 que nos volvemos a conectar. ¿Listo, muchachos?